Como Kripke nos señaló, los mundos posibles se estipulan, no se descubren mediante poderosos telescopios. Podemos suponer qué hubiera pasado para que Nixon no ganara las elecciones y también que Nixon no las gane. Así nos expresamos con naturalidad. Suponemos que Nixon no ganó las elecciones, y es algo dado que el mundo posible contiene a ese hombre, y en ese mundo ha perdido. Podemos señalar al hombre y preguntar lo que podría haberle sucedido a él si los sucesos hubiesen sido distintos. Un séptimo subítem que trataremos a continuación sería sobre las condiciones suficientes y necesarias. La noción usual de criterio de identidad exige que demos condiciones necesarias y suficientes puramente cualitativas para que alguien sea Nixon. Podemos decir que el ser humano es una propiedad necesaria de Nixon. Esta es una condición necesaria para que Nixon sea Nixon. Sin embargo, no importa si descubrimos esas condiciones suficientes y necesarias. Podemos simplemente considerar a Nixon y preguntar qué le habría acontecido a él si varias circunstancias hubieran sido diferentes. ¿Podría Nixon no haber sido un humano? Esta pregunta no es epistemológica, no es una pregunta acerca del conocimiento a priori o a posteriori, es una pregunta acerca de lo que en otras circunstancias podría haber sido el caso, aun cuando tales y cuales cosas son de hecho el caso. Si una mesa está compuesta de partículas, ¿podría no estar compuesta de partículas? Ciertamente es difícil imaginar las circunstancias de esa situación en la que tenemos este objeto y luego descubrimos que no está compuesta de partículas. Necesitamos la noción de necesidad a través de los mundos posibles. Para ello, llamemos a algo un designador rígido. Si en todo mundo posible designa al mismo objeto, entonces decimos que esto es un designador rígido. En caso contrario, llamémoslo no rígido o accidental. Una propiedad será esencial a un objeto cuando es verdadera del objeto en cualquier caso en el que el objeto hubiese existido. Un designador rígido de algo necesariamente existente puede llamarse rígido en sentido fuerte. Hemos terminado las dos primeras partes, el marco teórico del nombrar, el marco teórico de la necesidad, y ahora entraremos a esta tercera parte, más larga que las dos anteriores, que es la introducción de las tesis principales, de algunas de las tesis principales y la discusión de los marcos del nombrar y la necesidad. Los designadores rígidos tomaremos como primer subítem. Esta es la tesis más fuerte de Kripke. Los nombres son designadores rígidos. Solo Toledo es Toledo, si bien cualquier persona diferente al presidente del Perú podría haber sido el presidente del Perú. Toledo designa a su objeto donde quiera que el objeto exista. El presidente del Perú en 2001 no es un designador rígido, pues designa a Toledo, pero otro pudo haber sido el presidente, y Toledo podría no haber sido el presidente. El objeto referido por un nombre propio puede tener diferentes propiedades, pero siempre tendrá ese nombre que lo refiere rígidamente. La identificación a través de los mundos no es problemática y se deduce del que podamos referirnos a un objeto y estipular que hablamos de lo que podría haberle sucedido a ese objeto. Las propiedades que un objeto posee en todo mundo posible son diferentes de las propiedades usadas para identificarlo en el mundo real. Dejemos de identificar la a prioridad con la necesidad. No existen propiedades esenciales en el sentido de que aludan a un solo objeto en todos los mundos posibles. No se descubren cosas acerca de una situación contrafáctica. Se estipulan. Los mundos posibles no necesitan darse de manera puramente cualitativa. Entramos a este segundo subítem titulado El problema de la identificación a través de los mundos. ¿Cómo tratamos este problema de identificación a través de los mundos? Cuando preguntamos acerca de la otra posibilidad que le hubiera pasado a un objeto, buscamos criterios de identidad a través de los mundos posibles para ciertos particulares en términos de criterios para otros particulares más básicos.
El destino de las naciones no es un hecho por encima de los actos personales. Los hechos acerca de los objetos materiales no están por encima de los hechos acerca de las moléculas que las constituyen. La identidad a lo largo del tiempo es también tratable desde la perspectiva de los particulares más básicos. Pero la identificación a través de los mundos posibles parece alejarse del uso. En realidad no necesitamos tratar solo con particulares más básicos. Podemos describir en términos de entidades más grandes. Podemos hablar de las cosas, por ejemplo, no de que el libro es bonito, sino que el libro está en la habitación, que es una cualidad más englobante. La concepción kripkeana tiene que ver con criterios de identidad para particulares en términos de otros particulares, no de cualidades. Si se habla de cualidades, dejaríamos de lado la referencia de esta mesa que podría haber servido para identificarla en otro mundo. Un particular no es un haz de cualidades. Tengo un objeto entre mis manos y puedo preguntar qué le hubiera pasado si no hubiera tenido ese color, si no hubiera estado en este lugar. La identificación antecede a la búsqueda, pero si la búsqueda ha concluido ya, no hace falta la identificación. Aunque haya propiedades esenciales, tales que el objeto deba tenerlas en todos los mundos posibles, la identificación es innecesaria, por lo mismo que ya tenemos lo que buscamos y luego nos preguntamos por su devenir en tal o cual caso. Así se hable de los quarks, que son solo identificables mediante cualidades, otra vez la identificación no es lo determinante. Tampoco queremos un objeto semejante o parecido al que estamos tratando en el mundo actual. No se debe presuponer la identificación. Cuando vamos a preguntar por una situación contrafáctica, comenzamos por los objetos que hemos identificado y podemos identificar en el mundo real. Luego, preguntamos si ciertas cosas podrían haber sido verdaderas de los objetos. Entramos a esta parte un poco más compleja sobre el análisis de los casos específicos, ¿no? El metro patrón, Moisés y el número pi. Los nombres se introducen mediante una descripción según la visión Frege-Russell. Esta puede ser una teoría del significado de los nombres o una teoría de su referencia. Veamos ejemplos en los que no se usan nombres propios. 100 grados centígrados ha de ser la temperatura a la que hierve el agua al nivel del mar. Otro ejemplo, 1 metro ha de ser la longitud de B, que es una barra que hay en París y que se denomina metro patrón. Este último ejemplo es interesante. Según Wittgenstein, la barra B tiene y no tiene un metro de longitud. La tiene por lo estipulado, pero no la tiene porque todo lo material puede ser contingente. ¿Es una verdad necesaria que la barra B tiene 1 metro de largo en el tiempo t? Esto dependerá. Si alguien identifica necesidad con la probabilidad, podría decir que dada la longitud oficial de la barra y el metro en sí, se concluye que es una verdad necesaria que la barra B tiene 1 metro de largo en el tiempo t. El problema es que este tipo de definición no es reductiva, ni abrevia ningún cúmulo de propiedades. Ella es referencial, pues solo sirve para fijar la referencia. Alguien puede tener la barra en sus manos y pensar en la situación de que si es sometida al calor, se expandirá. Esto es porque, aunque esa barra sea el único patrón de medida, la expresión 1 metro es un designador rígido, mientras que la expresión la longitud de 20 no lo es. A pesar de que Wittgenstein pensaba que la barra no podía ser susceptible de medición por ser un patrón de medida, la pregunta acerca de si 1 metro mide 1 metro no deja de ser interesante y no trivial. La definición de 1 metro como la longitud de B en t sirve para determinar la referencia de la expresión 1 metro, estipulando que 1 metro ha de ser un designador rígido de la longitud, que de hecho es la longitud de B en t.